noches, como siempre un placer saludarles. Soy Annelise Magerman, tenemos noticias a las 8:45 para informarle de todo el acontecer nacional e internacional. Le damos la bienvenida y iniciamos con los titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. En la segunda fase renuncia ya y por cuarto fin de semana consecutivo se registra plantón en la Plaza Central. Fuertes lluvias no mermaron coraje de los guatemaltecos. La Plaza Central no se dio abasto para albergar a los guatemaltecos que mostraban de distintas formas su inconformidad con los actos de corrupción con el gobierno. Diputados desmienten a Eduardo Camey del líder que el ministro de Energía y Minas, Eric Archila, le ofreciera dinero. Asegura que Camey agarró de forma política un proceso legal. Periodistas y columnistas de Contrapoder aseguran que han sido objeto de acoso y censura por el partido líder, que busca que sean despedidos por publicaciones periodísticas realizadas. Y un tribunal egipcio condenó a muerte al expresidente islamista Mohamed Morsi y a más de 100 personas por su participación en una fuga masiva en una cárcel en el 2011. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. En estos momentos les presentamos unas imágenes de cómo se fue llenando poco a poco la Plaza de la Constitución, donde hoy miles de guatemaltecos se unieron en una sola voz para pedir la renuncia a la corrupción. La manifestación se avivó a las 2 de la tarde del sábado, un día húmedo y nublado. La lluvia comenzó a precipitarse media hora más tarde. Los que allí alzaban su voz soportaron firmes los torrentes de agua. Al emanar la lluvia, miles de personas se acercaron a la Plaza de la Constitución a pedirle a Guatemala y a sus gobernantes que basta ya la corrupción. Eso es lo que pudieron ver lo que sucedió esta tarde en la Plaza de la Constitución. Y así le damos pase a las noticias de las 8:45. Bienvenidos. Iniciamos con la primera nota y es que vamos a hablar de lo que ha acontecido. Los guatemaltecos nuevamente han demostrado, como les comentábamos, que están cansados de ser objeto de abuso por parte de los funcionarios. La Plaza de la Constitución nuevamente fue testigo del coraje chapín. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Desde las 12 del mediodía se observaba la bandera nacional de Guatemala frente al Palacio Nacional de la Cultura. Conforme pasaban los minutos, poco a poco la Plaza de la Constitución se fue abarrotando de miles de guatemaltecos que una vez más protestaron este 16 de mayo contra la corrupción. Es una oportunidad donde todos tenemos que participar y pacíficamente demostrar nuestro descontento, porque no somos tontos, nunca lo hemos sido y que ahora tenemos que manifestarlo. Y por eso mi pancarta dice que la primera reforma es a los partidos políticos, porque es ahí donde no le permiten a uno participar si no tiene dinero, si no es corrupto. Hemos estado en todas. La situación está que tiene que renunciar él con todo su gabinete, porque ya estamos cansados, estamos hartos de ver tanta delincuencia entre ellos mismos, porque el que nos está gobernando es un delincuente, esa es la realidad. Ya el pueblo ya le dio color, ya es suficiente, tiene que irse. La fuerte lluvia que cayó en el centro histórico no fue impedimento para que los guatemaltecos mostraran su inconformidad contra las actuales autoridades. Pancartas y mensajes creativos destacaron en la concentración. Pues la verdad que de libertad, de que podemos estar manifestando sin ningún problema y con toda la libertad que merecemos los guatemaltecos. La lluvia no ha sido impedimento para un día más de protesta. Yo creo que no, yo creo que esto hubiese sido mucho más grande si la lluvia no nos hubiera afectado, pero ahí lo puede ver usted, la gente está diciendo presente y yo creo que esa es una cosa muy importante para todo el pueblo de Guatemala. Demandamos más que todo justicia, que renuncien a su cargo si no pueden hacerse cargo de él con responsabilidad. Están utilizando frases de la ex vicepresidenta como un mensaje directo ante la corrupción. Cabal, totalmente directo hacia ellos. En la protesta participaron diferentes sectores de la sociedad civil. Incluso algunos exfuncionarios y el sector empresarial apoyaron el movimiento. Esto es una muestra clara de fortalecimiento de la democracia, del cansancio hacia funcionarios corruptos, que los guatemaltecos queremos resultados de la gestión gubernamental y que ya no queremos candidatos corruptos
queremos de verdad que el país mejore y tener gobiernos honestos, sanos y que efectivamente combatan la miseria y la pobreza que hay en el país. Estamos participando, creo que una gran proporción del pueblo de Guatemala manifestándose, como lo hizo desde el principio, en contra de la corrupción, que ahora adquiere manifestaciones más concretas, en parte de que renuncie no solo el Ejecutivo, sino que se depure también el Legislativo y el Congreso. Creo que es una manifestación en contra no solo de la corrupción del Estado, sino que en contra de un sistema político que no funciona adecuadamente. Esta será la última marcha convocada contra la corrupción, donde la población espera que se escuchen sus demandas. Durante el desarrollo de esta manifestación, quien ha salido al paso para dar su postura es la directora del Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ, María Calderón, quien en su cuenta de Twitter, María J. Calderón A, se leía: bola de resentidos y envidiosos, todos los que van a manifestar hoy, igual nada cambiará, lo hacen solo por ser cool, más fuertes que nunca, Pepe. En otras las noticias, también en Quiché se mostró bastante afluencia de guatemaltecos. En apoyo al movimiento nacional en contra de la corrupción, varios sectores de la sociedad quichelense salieron a las calles a manifestar su rechazo a la corrupción y a exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Yo creo que ya estamos cansados de tanta mentira, de tanta corrupción. Hoy el pueblo se hace presente, aunque yo lamento mucho que realmente estamos una minoría, cuando realmente somos un pueblo el que está sufriendo. Bueno, pues aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado al pueblo del Quiché, a Santa Cruz de Quiché en sí, que se haga presente para que manifieste su sentir, porque realmente al estar en nuestra casa somos indiferentes a lo que realmente estamos viviendo. Pues definitivamente eso es lo que a todos nos conviene, para que no sean los mismos una vez más los que sigan gobernándonos, porque toda la vida los mismos y los mismos. Entonces yo considero aquí que esta reforma vale la pena que se dé, porque así le damos la oportunidad a personas que de verdad aman al país. Bueno, pues nos estamos integrando al movimiento que a nivel nacional se está promoviendo para poder contrarrestar la corrupción que se está dando actualmente en nuestro país. Bueno, pues es una pena decir que este mal está dañando a todos los servicios sociales en Guatemala. Nos damos cuenta que servidores de salud ya se están eliminando varios puestos, medicamentos no hay, en educación vemos que la calidad educativa no se está logrando y sin que nos hemos dado cuenta que es producto de la corrupción todo este mal que hemos vivido. Bueno, yo creo que en el marco del legal sí vale la pena que se sometan a las leyes para poder aclarar la posible vinculación que tenga con ese grupo de evasores que tiene el país. Desde el departamento de Quiché para Canal Antigua reportó Kevin Rodríguez. Y los mazatecos también se hicieron escuchar esta tarde. En Mazatenango, Xochitepeques, unas 500 personas se unieron a la voz de Renuncia Ya, fase 2, este 16 de mayo. Varios sectores de la sociedad civil guatemalteca se presentaron ante las calles y avenidas de la cabecera departamental de Xochitepeques, con el propósito de expresar su repudio y no aceptación a los actuales funcionarios que se han inmiscuido en actos de corrupción, uniéndose a la voz popular y a la convocatoria que se hiciera para pronunciarse en la Plaza de la Constitución este 16 de mayo. Mire, esta es una marcha totalmente cívica por el rescate de la constitucionalidad del pueblo de Guatemala. No estamos apoyando a ningún partido político, ni hay sector político actual acá. Este es un movimiento cívico donde lo único que buscamos es la reformulación del Estado. Los únicos que van a perder si se refunda el Estado son los políticos corruptos que han invertido millonadas para lograr llegar al poder y saquear a este pueblo que ya no tiene sangre.
como ustedes están presenciando, ojalá en cada departamento se den este tipo de expresiones populares, porque indudablemente esto viene a poner las barbas en remojo de los sinvergüenzas politiqueros. ¿Usted cree que a Valdizón le toca? Mire, creo que a nadie le toca ahora. A ninguno de los corruptos, a ninguno de los que están en campaña ahorita le toca. Aquí hay que cambiar. Si es necesario cambiar el proceso electoral, hay que hacerlo para buscar a personas que no sean descalificadas, a personas honorables, a personas con ética y moral, personas que estén comprometidas realmente con el pueblo y personas que están de alguna manera pidiendo justicia para este país. Y a diferencia de la protesta registrada el 25 de abril, la Procuraduría de Derechos Humanos destacó a 200 oficiales en la Plaza de la Constitución. Fueron distribuidos en la Plaza Central en 7 cuadrantes con 7 coordinadores comunicados. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Llegó el momento de un corte comercial, pero les pedimos que continúen en sintonía. Aún hay mucho más que informar. Ya regresamos. Agradecemos su sintonía a través de la señal de Canal Antigua. Ya son las 8 de la noche con 59 minutos y continuamos con noticias nacionales. Y es que el diputado Iván Arévalo asegura que no acudió a Comisión Pesquisidora por no compartir la forma de cómo lo llevaba el diputado del líder Eduardo Camey, rechazando que recibió dinero del exministro de Energía y Minas. Ante lo dicho por el diputado Eduardo Camey, del partido líder, que 3 de los 5 parlamentarios que integraban la comisión pesquisidora contra el entonces ministro de Energía y Minas, Eric Archila, y que no se había presentado porque recibieron dinero del funcionario, el diputado oficialista Iván Arévalo desmintió tal extremo, asegurando que no acudió por no compartir la forma de cómo Camey dirigía a la pesquisidora. Es absurdo creer que si el ministro había tomado la decisión de renunciar, iba a estar dando dinero. Como primer elemento. Segundo elemento, la comisión no decide. Si la comisión lo que hace es dar un informe al Pleno del Congreso y es el Pleno del Congreso el que toma la decisión. Tercero, ¿por qué el ministro le iba a ofrecer dádivas, dinero a 2 diputados del Partido Patriota, que en este caso somos García Chutá y su servidor, si somos del partido de gobierno, somos del partido oficial? Entonces, toda esta trama y toda esta injuria y calumnia, pues obedece al momento electoral. El parlamentario rechazó el señalamiento de soborno hecho en su contra, respondiendo de la siguiente manera. Es tonto pensarlo. Y por otro lado, le puedo asegurar a usted que nunca hubo la necesidad de hacerlo, porque aun cuando la comisión informe de una vía u otra, diciéndole al Pleno que sí o que no, el Pleno es el que decide, y la mayoría de diputados la tiene el líder. Entonces, ¿cómo va a ser posible que se hiciera ese tipo de cuestiones? Es insólito y es muy tonto creerlo. La Comisión Pesquisidora contra el exministro de Energía y Minas se instaló el miércoles 6 de mayo. Estaba integrada por 2 diputados del Patriota, 1 de la Unidad Nacional de la Esperanza, 1 de URNG y 1 del líder. La ley establece que, para que se lleve una sesión, se debe contar con el quórum mínimo de 3 integrantes. Sin embargo, Camey, el miércoles último, pretendía cuestionar a un ministro Archila, solo con 2 diputados. También Carlos Mejía, diputado integrante de la Comisión Pesquisidora contra el exministro de Energía y Minas, rechazó el haber recibido dinero, como dijo el diputado del partido líder. Recientemente, los diputados de la bancada líder aseguraron que el exministro de Energía y Minas, Eric Archila, había ofrecido dinero a los diputados para que no llegaran a la comisión pesquisidora en su contra. Es ahora el legislador Carlos Mejía quien envió un comunicado asegurando que las citaciones de la pesquisidora se le dio un tinte diferente de evaluar la comisión y proponer un informe, sino solo se hizo una citación como si fuera de la bancada líder. El legislador Carlos Mejía textualmente escribió lo siguiente: no obstante, sorpresivamente se me informó a último momento de participar en una reunión supuestamente convocada por la Comisión Pesquisidora para el día miércoles 13, a la cual acudí.
con buena voluntad. Sin embargo, tal reunión fue requerida por la bancada líder, en donde participaron más de 30 diputados de esa bancada, razón por la cual me retiré de dicha reunión, en virtud de no ser convocada por la comisión pesquisidora. En otro punto se puede leer: ante lo declarado y por las declaraciones el día de hoy por diputados de la bancada líder a través de medios de comunicación, me entero que se me acusa de haber recibido dinero, el cual expreso rotundamente que es falsa tal declaración. Así también aclaro que jamás me prestaré a este tipo de acciones perversas. Este fue el comunicado que el diputado de URNG publicó luego de los señalamientos. Mejía es el segundo diputado de la comisión pesquisidora que aclara que el exministro de Energía y Minas, Eric Archila, no le ofreció dinero para ausentarse el día que éste debía presentarse. Sus argumentos de defensa por un antejuicio promovido en su contra. La ley establece que, para que se lleve una sesión, se debe contar con el quórum mínimo de 3 integrantes. Sin embargo, Camey pretendía cuestionar a la un ministro Archila con 2. Esto lo establece el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. El exministro de Energía y Minas, Eric Archila, ha sido objeto de chantaje por parte del doctor Manuel Valdizón, presidenciable del líder, para despedir a periodistas de medios que Archila maneja. Eric Archila, accionista y propietario de los medios de comunicación Canal Antigua, Revista Contrapoder y Diario Digital, ha recibido presiones del candidato presidencial por el partido líder Manuel Valdizón, donde le pide despedir a periodistas y analistas que no son de su agrado. Para los mismos actores no es más que un claro ejemplo de censura, no solo a los medios de comunicación, también a la libertad de expresión. Como una actitud meramente autoritaria de parte de Manuel Valdizón, que lo que querría es tener una prensa alineada a favor suyo, o por lo menos una prensa acrítica como lo de los canales de televisión abierta, los canales del señor González, en donde no se emiten críticas en términos generales hacia los dirigentes políticos. Nosotros en Canal Antigua constantemente estamos debatiendo sobre la actualidad. No criticamos exclusivamente al señor Valdizón, por el contrario, criticamos prácticamente a todos aquellos que desde una posición de poder o con opción de poder procuran beneficiarse a sí mismos y no buscar el bien común, que es lo que corresponde en política. Es una ofrenda a la libertad de emisión de pensamiento. La estructura corporativa, comercial, accionaria de cualquier medio de comunicación es independiente y debe de ser independiente de la línea de los periodistas, de los analistas, de los comunicadores. Si Valdizón y el ingeniero Archila pues tienen algún conflicto, no es válido, porque es parte de cualquier sistema democrático que los medios de comunicación y sobre todo sus periodistas sean independientes. Lo que Valdizón está usando, lo que él está haciendo es está adoptando un conflicto político para presionar y para cerrar a periodistas que le resultan incómodos. Según los analistas, estas acciones son inconstitucionales y van en contra de la democracia. Primero es inconstitucional, porque el 35 es muy claro en decir que nosotros tenemos la opción y la oportunidad en nuestra libertad de emitir opinión. Segundo, es una censura a los medios, pero tercero, lo principal es que así principió Venezuela. Así, el primer paso que dio Chávez fue precisamente cerrar los medios que no le eran afines. Y una democracia se construye de opiniones diversas, de opiniones encontradas. Y yo no voy a estar en acuerdo de todas las opiniones, pero eso es lo que nos construye como nación. Era de esperarse, y de hecho esto creo que son solo las vísperas de lo que podamos ver más adelante, me leas el año entrante, si Valdizón queda de presidente, porque ha tenido, no es la primera vez, y ha tenido, no solo él, sino su gente, ya han dado señas de esa animadversión que tienen hacia el trabajo de la prensa. Obviamente, a ningún político realmente le cae bien la prensa, lo dejan pasar porque ni modo, pero él y la gente alrededor de él han manifestado realmente esa animadversión hacia la prensa, que lo podemos ver, ya ahorita empiezan a haber ataques. Si llegasen al gobierno, pues de seguro van a tener mucho más ataques contra ellos dicen que es contra los periodistas, pero al final es contra la libertad de expresión.
Y tras reunirse con el exministro de Energía y Minas, Eric Archila, con el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, solicitó al Ministerio de Gobernación que le brinde medidas de seguridad al exministro Archila y a su familia, así como para el personal de sus empresas ante la denuncia que le planteó el exfuncionario. A la vez, el magistrado de conciencia condenó que a través de actos políticos se quiere coartar la libertad de expresión y de información que tienen los guatemaltecos. Agradezco miles la presencia. El día de hoy llegó el señor Eric Archila a presentar una solicitud de medidas cautelares. Dialogamos un poco, él me contó de sus preocupaciones, de la amenaza que siente hacia su persona, hacia su familia y además su preocupación por los ataques que ha recibido en relación a los medios de comunicación de los cuales él es copropietario. Así es que me presentó esa solicitud, esa denuncia para solicitar medidas cautelares nacionales e internacionales a favor de él y de su familia. Pero reitero, manifestó también su preocupación por el tema de libertad de expresión, por el tema de los ataques a los medios de comunicación, que nada tienen que ver, me afirmaba él, con su labor de funcionario de Estado hasta hace algunas horas. Así es que fue recibida su denuncia, le daremos el trámite con la misma celeridad con la que recibimos todos los expedientes y le estaremos notificando a él el resultado de esta solicitud de medidas. Así es que enviamos los oficios a la dirección de la Policía Nacional para que se le preste la seguridad perimetral o como lo considere y de acuerdo a la posibilidad que tenga la Policía Nacional, y esa es una primera medida, porque normalmente la medida internacional se puede otorgar siempre y cuando se haya agotado la vía nacional. Entonces hoy el primer paso es hacer esa solicitud directa a la Policía Nacional Civil para que se resguarde la vida del señor Archila, de sus familiares y del entorno en el que se desenvuelve. Pues dada la gravedad de la denuncia y así es en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, esperaríamos que la respuesta sea inmediata de parte de la Policía Nacional para salvaguardar la vida y la integridad del señor Archila. Yo he sido muy enfático en el sentido de rechazar cualquier intento de limitar la libertad de expresión, de limitar o de coartar la labor que hacen los medios de comunicación, sea cualquiera que sea el medio y provenga de quien provenga, sean de fundaciones, de personas individuales, de partidos políticos. Cualquiera de estos intentos, de estos ataques que vulneren la libertad de expresión debe ser rechazada de plano, y así lo he manifestado y lo vuelvo a manifestar con mucha preocupación, que cualquier ataque en contra de la libertad de expresión debe ser censurada y reprochada por cualquier persona, y en este caso como Procurador de los Derechos Humanos así lo manifiesto con contundencia, con absoluto rechazo a cualquiera de los intentos por limitar o coartar la libertad de expresión. Y en este contexto, el copropietario de Emisoras Unidas se pronunció sobre el caso y aseguró sentirse difamado por parte de Manuel Valdizón y Luis Rabé. ¿Por qué el partido líder comenzó una persecución política no solo contra el exministro de Energía y Minas, Eric Archila, sino contra Canal Antigua, Publinews y Emisoras Unidas? La respuesta es sencilla. Manuel Valdizón no soporta la libre expresión del pensamiento ni la libertad de información. El copropietario de Emisoras Unidas, Rolando Archila, lo explica así. Creo que la clase política topó fondo. Estas personas se atreven a hacer cosas que antes era impensable. Y al decirle que es Manuel Valdizón es porque él personalmente me lo dijo a mí. Él personalmente. ¿Qué le dijo? Que quitáramos a los periodistas de Canal Antigua que estaban opinando en contra de él y que buscáramos una forma de arreglarnos dándoles bonificaciones y descuentos para su campaña electoral. Pero la persecución política y de desprestigio no solo la lleva Manuel Valdizón, tiene a su lado incluso al presidente del Congreso de la República. Para hacer una denuncia pública contra Manuel Valdizón, que es quien está detrás de todo este movimiento de difamación, y también contra Luis Rabé, que usando los medios del mexicano Ángel González están desprestigiando
a mi familia, queriendo extorsionarnos para que despidamos a los periodistas que opinan en su contra. Rolando Archila pide a la CICIG y al Ministerio Público que investiguen a los actores que han iniciado la persecución política en contra de la familia Archila. Que el Tribunal Supremo Electoral y la CICIG, que están aquí, investiguen y verifiquen todo lo relacionado a la publicidad política. Que la Procuraduría General de la Nación actúe en protección de nosotros. Que el Ministerio Público empiece una investigación de oficio para que se establezcan los nexos que existen entre la organización de JURNAC, Partido Líder y Manuel Valdizón. Y yo quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado a la prensa independiente de Guatemala para que se mantenga unida y no nos dejemos acallar. Y con esta información nos vamos a un corte comercial. Le pedimos que por favor continúe en sintonía de Canal Antigua. Ya regresamos.